reflexionar sobre la situación jurídico-patrimonial de la mujer, logros y desafíos pendientes. Para arrancar, damos la palabra a quien hoy nos convoca, Úrsula Basset. Muy bien, bienvenidos todos. La verdad que estamos contentísimos y estamos muy agradecidos a que la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica nos diera la oportunidad de organizar esta jornada con destacadísimos expositores que tenemos hoy, expositores amigos, ¿no? Personas queridas, que también veo que tengo queridos amigos en el público también. Así que algunos conoce Carmen, porque hasta tenemos algunos chilenos por ahí, ¿no? Alguna chilena, mejor dicho. Lo cierto es que nos conmueve mucho. Nosotros venimos trabajando con un grupo de jóvenes, muchas de las cuales ustedes conocerán los rostros hoy, con mucho orgullo de todos los que estamos en el grupo, con un seminario de investigación en nuevas discriminaciones sobre la mujer, que ya lleva un año, y que tiene como antecedente un año en el que hemos leído diversos textos que representan las distintas corrientes del feminismo. Este año nos toca reflexionar, y están todos invitados a acompañarnos en esa trayectoria, nos toca reflexionar sobre cómo se proyectan esas nuevas discriminaciones, muchas veces silenciadas en derecho civil argentino, o sea que vamos a organizar varias jornadas, si Dios quiere, aquí o en otros espacios, para abordar la situación jurídica de la mujer en los diversos ámbitos del derecho civil y comercial, y cómo podemos hacer para rectificar esas posiciones, digamos, desaventajadas de la mujer frente a la posición del varón. Hemos tratado el tema de la mujer, podríamos haber tratado el tema de género. Nosotros preferimos hablar de mujer porque realmente creemos que queremos contribuir en la visibilización de la posición de la mujer en particular. Sabemos que hay muchos proyectos de investigación sobre otras temáticas, nuestra contribución busca focalizarse en esta. Así que, bueno, con mucha alegría, ustedes saben, nosotros tenemos los encuentros anuales de Derecho de Familia, que es lo regular que hacemos. Esta vez nos fuimos por algo más que lo anual, porque nos pareció que la Semana de la Mujer valía la pena, que había que celebrarla y que había que visibilizarla, así que nos anticipamos a nuestra celebración anual, que es el encuentro anual que hacemos de Derecho de Familia. Ya lleva 13 encuentros, este año va a ser el número 14, o sea que ya van pila de años que los hacemos. Esta vez nos dedicamos a la mujer. Queremos recibir también a todas las mujeres y a todos los hombres que se nos están conectando y que están con ganas de escuchar esta temática. Nos alegra encontrar, hoy como ustedes saben, se difundió un fallo de un juez hombre que tuvo sensibilidad por la estructura oculta de la mujer en la familia, y bueno, eso creo que es un signo maravilloso de cambio de cultura social. Bueno, le doy entonces de vuelta la palabra a Sofía, para que es nuestra maestra de ceremonia, así que es parte del proyecto, Sofía Belvín, para que siga entonces la jornada. Muchas gracias, Úrsula. Bueno, ahora damos la palabra a la doctora Eliana González. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, de mi parte, sinceramente expresar la alegría. Quería recordarles que esta jornada está coorganizada por el Centro de Investigaciones de Derecho de Familia de la UCA, en sede central, por el Centro de la Universidad Católica de Familia de la Universidad Católica de Chile y por el Centro de Derechos de la Mujer de la Universidad Católica aquí en Rosario. Y como les decía, simplemente expresarles mi alegría. Realmente es un privilegio que podamos compartir con 4 destacadas juristas y disertantes esta tarde, que va a ser una tarde de diálogo, una tarde justamente en la semana en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y realmente son quienes van a exponer, quienes van a regalar esta tarde, son 4 juristas muy prestigiosas. Pero no solo eso, son juristas muy comprometidas con su labor. Y uno ve que ellas, con su estilo personal y con su trayectoria profesional, realmente nos colocan a todas las mujeres en el lugar más alto. Hoy podemos destacar sobre todo que nos honran con su compromiso, no solo por la promoción, sino también por todo lo que es la protección de los derechos de la mujer y también de los más vulnerables. Y bueno, es un privilegio para todos nosotros que ellas hayan aceptado dialogar sobre un tema que se las trae, que tiene nada más y nada menos que ver con la situación jurídica patrimonial de la mujer, sobre todo con los logros y con los desafíos pendientes en nuestros países. Así que esta va a ser una tarde de celebración, pero también una tarde en donde vamos a ver muchos logros, pero también muchos desafíos que nos quedan.
Muy bien. Eliana, si le das la palabra ahora, tiene que leer tendría que leer el currículum de Carmen. Sí. Perfecto, perfecto, Úrsula. Le voy a ceder la palabra a Aimé. Aimé nos va a presentar. Hola a todos, bienvenidos. Yo tengo el honor de presentar a quien nos ha convocado, a la doctora Úrsula Basset. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA. Fue 2 veces becaria postdoctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Comparado. Recibió el premio Accessit de la Academia Nacional de Derecho. Es también secretaria general de la International Society of Family Law y miembro fundador y secretaria general de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas. Además es miembro del equipo redactor del Código Civil y Comercial Argentino y profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones en la UCA. También es directora del Centro de Investigaciones en Familia de la UCA y directora de las carreras de especialización en Derecho de Familia de la Universidad Católica de La Plata y la Universidad Católica de Salta. Úrsula. Sí, ahora habría que leer el currículum de Seguimos Eliana. con las presentaciones. Bueno, Sí, Josefina, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Bueno, yo voy a leer el CV de Eliana González. Eliana es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, es profesora titular de Derecho Sucesorio en la Universidad Católica Argentina, sede de Rosario, en donde también se desempeña como directora del Departamento de Investigaciones y directora del Centro de Estudios de Derechos de la Mujer. Además, es secretaria académica de la revista de familia de la editorial El Derecho, y en el año 2017 obtuvo el premio María Josefa Méndez Costa en las 26ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil con sede en La Plata. Gracias, Josefina. Victoria, ¿estás por allí? Sí, buenas tardes. No, espera, no, que no siga leyendo No. todas las presentaciones, deja que Bueno. podemos arrancar. Empezá, Eliana, así le das la palabra a Carmen. Bueno, Úrsula, ¿te parece que la presentemos a Carmen? Sí, perfecto. Sí, vamos a presentarla y así le cedemos la palabra. Me parece que la presentación de Carmen está a cargo de Victoria, corregime si me equivoco. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, a continuación presenta a la doctora Carmen Domínguez Hidalgo, abogada por la Universidad de Concepción, premio Universidad de Concepción a la mejor egresada, doctora en Derecho y magíster en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Centro de Familia de la misma universidad, consejera del Colegio de Abogados de Chile y de la Academia Judicial, presidenta de la Red Internacional de Institutos de Familia y numerosas veces elegida entre las 100 mujeres líderes de Chile. Gracias, Victoria. Y permíteme decir unas palabras. Es nuestra querida profesora chilena Carmen Domínguez Hidalgo. Realmente ella tiene una inmensa trayectoria académica en el ámbito de Derecho de Familia. Es muy reconocida en Chile y también en toda Latinoamérica. Y ella ha representado, o ha participado, mejor dicho, en representación de la Facultad de Derecho, de su Facultad de Derecho, de un interesante programa que tiene la Católica de Chile para la promoción de la mujer en los ámbitos académicos. Así que me parece, más allá de toda su trayectoria en el ámbito del derecho de familia, algo que es especialmente lindo de conmemorar y de celebrar en esta tarde. Carmen, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por esta cariñosa presentación, por encontrarme con Úrsula, con Eliana, con Beatriz que vendrá después, con tantos que veo aquí cara también de amigos y por supuesto encontrarme con el mundo argentino, ¿no? Del derecho y particularmente aquí todas estas abogadas, estudiantes y profesoras de derecho que hoy nos acompañan. ¿Ah? Por supuesto que cuando Úrsula me escribió para preguntarme si me animaba, obviamente mi respuesta a Úrsula siempre es sí. ¿Ah? Eso ella lo sabe, aunque igual pregunta por si algún problema tengo, pero evidentemente todo lo que a ella se le ocurre es siempre genial, así que evidentemente hay que sumarse. Y me pareció además que en esta semana en que hay tantas perspectivas, ¿no? Desde tantos ámbitos que uno puede preguntarse cómo está la situación actual de la mujer. Obviamente el tomar la perspectiva patrimonial es una original que a veces queda completamente subsumida por otros temas, ¿no? Eliana, si me puedes habilitar para compartir. Yo te tengo que habilitar. Úrsula. Ahí deberías poder hacerlo.
Perfecto. Entonces, desde luego este es un gigantesco tema que en 15 minutos no puedo obviamente desarrollar con la profundidad que requeriría, pero sí quiero dar algunas luces de lo que me parece que son los desafíos, ¿no? Desde luego, cuando partimos por, ¿no es cierto?, analizar la situación en general de la mujer, creo que no podemos olvidar nunca la evolución que hemos tenido, ¿no? A veces se nos olvida lo que de alguna manera el esfuerzo que ha habido detrás de tantas mujeres, pero también de hombres que han sabido, ¿no es cierto?, abrir las puertas al reconocimiento de la mujer. Y en Chile, ¿no es cierto?, esto lo podemos graficar con la situación en que se encontraba general la mujer hasta 1934, en que ni siquiera tenía derecho a voto, ¿no? Y recién en 1934 se le otorga el voto en las elecciones municipales y en 1952 el voto pleno, ¿no? De ahí en adelante, la situación jurídica de la mujer en Chile, como ha pasado en todos los países latinoamericanos, va a empezar a, ¿no es cierto?, tener una evolución progresiva desde que, obviamente por el impacto de la ratificación de los distintos tratados internacionales de derechos humanos, el eje de la igualdad, el principio de la igualdad va a empezar a cruzar nuestra reflexión jurídica, ¿no? Y esta igualdad se va a proyectar en todos los ámbitos jurídicos, y por lo tanto hoy, si nosotros miramos la situación jurídica de la mujer en Chile, obviamente tenemos el principio de igualdad reconocido en la Constitución, en el ámbito legal, el Código Civil, que es de 1855, sigue todavía vigente en Chile, tenía muy precursoramente en el artículo 55 un principio de igualdad que establece expresamente que no se puede distinguir en razón de sexo, y luego todo el derecho de familia chileno, como ha pasado con todos, ¿no es cierto?, los países, lo mismo en Argentina, va a ser revisado, entre otros, desde el principio de la igualdad, y por lo tanto lo que precisamente ha sucedido es que hemos ido igualando o, ¿no es cierto?, mejorando o acercando y de alguna manera dejando en la misma posición a la mujer en cuanto cónyuge y en cuanto madre, ¿no? Ese modelo, ¿no es cierto?, reconocido o recogido en los códigos simonónicos del pater familia, ¿no? De alguna manera se ha ido, ¿cierto?, modificando, cambiando hasta llegar a lo que estamos actualmente, ¿no? Luego tenemos este mismo principio de igualdad en el Código del Trabajo, en el Código Penal se suprimieron todas aquellas figuras penales que establecían una diferencia de trato entre hombre y mujer, particularmente refiero a una que hoy nos parece muy curiosa, ¿no? O nos parece casi, ¿no es cierto?, inexplicable, pero que durante mucho tiempo, y era que el delito de adulterio era sancionado de manera distinta según hubiese incurrido, ¿no es cierto?, en el marido o la mujer, ¿no? Y para que el marido fuese sancionado, no bastaba con que existiese, ¿no es cierto?, una relación sexual carnal, como decía el código, fuera de matrimonio, sino que además tenía que haberse llevado a la manceba a vivir al lugar común, ¿no? Al amancebamiento, que yo siempre digo cuando refiero a esto, tenía que ser el colmo de fresco, como decimos en Chile, no sé si se entiende la expresión allá, ¿no? Y luego tenemos hasta la última reforma o la última ley, que es la ley 20.609, que introduce claramente como uno de los criterios o categorías sospechosas al sexo en la ley de no discriminación, ¿no? Por lo tanto, lo primero es partir por decir que hemos avanzado mucho, pero que también, si nosotros miramos la posición de la mujer actualmente, es indiscutible que no nos encontramos en la misma situación, no se recibe en todo el mismo trato, y por lo tanto eso demuestra, y creo que es un punto de partida importante que se nos olvida a veces a los propios abogados, es que el derecho no basta por sí solo, ¿no? Que la ley no basta por sí sola para generar los cambios que uno esperaría, y que nunca tenemos que olvidar el exacto rol del derecho, que puede alentar, ¿no es cierto?, cambios culturales, que de alguna manera puede dar señales, pero obviamente esto, que en definitiva depende de la cultura, pasa por mucho más que solo reformas legales, ¿no? Y está claro que nosotros tenemos y seguimos teniendo todas las desigualdades, por ejemplo, en el plano laboral, desde el punto de vista de las remuneraciones, desde el punto de vista de las posiciones que las mujeres pueden llegar a tener. En el caso en Chile, nosotros hicimos un estudio que
Eliana creo que lo mostré en algún minuto y Úrsula también lo conoce, que hicimos un estudio de la situación de las abogadas en Chile, ¿no? Y en definitiva, nosotros en todas las áreas, las abogadas con suerte alcanzan el 30%, pese a que en este minuto se titulan, el 50% son mujeres en Chile, y sin embargo en todos los ámbitos, en la vía académica, en los estudios jurídicos, en las fiscalías, en todos, en la medida que esta pirámide va subiendo, realmente arriba llegan prácticamente, ¿no es cierto?, mujeres simbólicas, ¿no? O sea, es muy, muy excepcional todavía. Hay áreas completamente deficitarias nuestras, como pueden ser las áreas de los estudios jurídicos, donde, ¿no es cierto?, son bajísimos, como un 9%, lo mismo las profesoras titulares en la universidad, etcétera, ¿no? O sea, está claro que el derecho avanza, pero todavía nos queda mucho, mucho por generar, sobre todo no solo por una cuestión o una perspectiva, así lo miro yo, solo de igualdad, sino que porque en realidad se adquiere conciencia de que el aporte femenino es indispensable para construir, ¿no es cierto?, una respuesta justa, una respuesta adecuada, una respuesta, ¿no es cierto?, digna, porque de alguna manera obviamente nosotros representamos y tenemos una visión y una mirada distinta, ¿no es cierto?, de los problemas. Desde el punto de vista patrimonial, por lo tanto, también la situación ha cambiado, ¿no? Y por lo tanto, para contestar o hacer una reflexión, evidentemente tenemos que partir por distinguir distintas situaciones. No podemos hablar de la mujer en su situación patrimonial, porque obviamente tenemos que distinguir cuál es su estado civil, ¿no? Si se trata de la mujer soltera, obviamente la mujer soltera, como toda mujer, es plenamente capaz. En Chile se derogó la incapacidad relativa que tenía la mujer casada, como vamos a ver, pero siempre esa fue solo una incapacidad para la mujer casada, nunca la vio para la mujer soltera, más allá de lo que acabo de decir, que una cosa es que sea capaz, otra cosa es que en realidad puede desarrollarse o puede de alguna manera actuar en los mismos términos que, ¿no es cierto?, los hombres. Luego, en cuanto a mujer casada, tenemos que distinguir en qué régimen matrimonial se encuentra casada, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, tenemos la situación de la mujer casada en régimen de separación de bienes, que en Chile alcanza más o menos el 37%. Nosotros tenemos 3 regímenes que son optativos. Uno, el régimen sí de comunidad, que es el de sociedad conyugal, solo puede elegirse al momento en que se celebra el matrimonio, y los demás pueden contraerse, puede, ¿no es cierto?, sustituirse durante la vía matrimonial. En el régimen de separación de bienes, en realidad la mujer es tratada jurídicamente como una soltera, así que no hay en realidad una limitación desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su situación patrimonial. Y en el de participación en los gananciales, que en realidad en Chile es casi anecdótico, solo el 3% está casado, es un régimen que no logró inculturizarse. Y lo divertido, y aquí como un dato freak, en general los que están casados son matrimonios de abogados, porque es un régimen complejo, y que por lo demás, por lo menos durante la vida, durante el ejercicio, ¿no es cierto?, de este régimen, no presenta tampoco importantes limitaciones para la vida patrimonial de la mujer, porque también el régimen razona como si fueran solteros mientras se desarrolla el régimen, y, ¿no es cierto?, el aspecto comunitario entra al momento en que se disuelve. Esto no significa, ya vamos a ver, que estas mujeres no tengan ahora problemas cuando el matrimonio entra en crisis, que es lo que me voy a referir después. Después está la situación de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, que son la mayoría en Chile, que es un 60%, la mujer separada, cónyuge más débil, la situación sucesoria, la mujer que convive y la mujer conviviente civil, ¿no? Desde el punto de vista ahora, si nosotros nos vamos a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, que es la mayoría, que es un régimen, es el régimen legal, o sea, es el régimen supletorio si los cónyuges no eligen otro, ha habido toda una evolución, ¿no? Originalmente la mujer casada ahí era incapaz relativa, hoy es plenamente capaz, sin embargo, se mantiene el que el marido es el administrador de los bienes, ¿no? Y esto obviamente, este régimen ha sido cuestionado y viene siendo cuestionado hace mucho tiempo,
yo creo que existe un consenso absoluto en el mundo jurídico de que el régimen debe ser reformado para poder darle a la mujer participación en la administración. El problema es que estos proyectos no han avanzado porque este régimen, por otra parte, es un régimen protector de la mujer que depende económicamente del marido. ¿Por qué? Porque es un régimen que contempla grandes beneficios para la mujer, ¿no es cierto?, que llamamos nosotros cónyuge más débil, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mujer tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder formar lo que llamamos el patrimonio reservado con los bienes que adquiere producto de su oficio o de su trabajo separado del marido, y tiene la posibilidad a la disolución de la sociedad conyugal de poder elegir si a ella le fue mejor con su trabajo y el marido, por ejemplo, se llenó de deuda, puede elegir quedarse con su patrimonio reservado y renunciar a los gananciales. Y si ella renuncia a los gananciales, se libera de todas las deudas que el marido haya podido contraer en beneficio de la familia, y por lo tanto es un régimen muy, por una parte, que tiene este gran beneficio, y segundo, el gran beneficio obviamente es que es un régimen de comunidad, y por lo tanto la mujer, ¿no es cierto?, que depende económicamente del marido, que es cónyuge más débil, al momento de la ruptura, de la disolución, tiene derecho al 50%. Entonces, el gran problema que nosotros hemos tenido, y este es el desafío del derecho chileno con este régimen, es que estando conscientes de que debemos pasar a una coadministración o a permitirle a los cónyuges que elijan quién administra, el tema ha estado en qué hacemos con estos beneficios, ¿no? Sabiendo que por una parte, si nosotros le otorgamos la administración a la mujer, entonces necesariamente va a tener que derogar si no va a poder tener estos beneficios, porque importaría obviamente, desaparece el fundamento que dio razón a todas estas protecciones especiales. Si nosotros, ¿no es cierto?, permitimos que la administración la puedan elegir y que por lo tanto el marido administre, se podría mantener el patrimonio reservado, pero algunos dicen, si el régimen le permite a la mujer administrar, entonces lo lógico sería que se le diese el patrimonio reservado al marido, también. Pero si le damos el derecho a patrimonio reservado al marido, resulta que normalmente el marido es el que obtiene los ingresos, ¿no es cierto? Es el que en definitiva tiene en general el que más aporta, y muchas veces, en este caso obviamente cuando se trata de un cónyuge más débil, ella es la que está en el hogar y depende económicamente, y por lo tanto, si nosotros permitimos que él forme el patrimonio y lleve todo lo que él obtiene, obviamente la mujer se quedaría con una capacidad de administración, pero administrando un saco que no tiene nada, porque el marido lleva todos sus ingresos, ¿no es cierto?, al patrimonio reservado, y ella es administradora de los bienes sociales, pero en el fondo no administra nada, ¿no? Entonces, este ha sido el problema, y esto, por otra parte, es un régimen protector que se advierte, o de alguna manera su ventaja se advierte al momento precisamente del divorcio, ¿no? Porque en ese momento en Chile tenemos divorcio unilateral, no causado, que simplemente requiere 3 años, en ese minuto bien sabemos que este cónyuge más débil perdió, por efecto de la posibilidad de que le sea impuesta la ruptura de manera unilateral, todo poder de negociación, y por lo tanto el marido puede imponerle las condiciones que quiera, ¿no es cierto?, al momento de la ruptura. Puede no darle absolutamente nada, si por ejemplo estuvieron casados en separación de bienes incluso, ¿no? Disculpe doctora la interrupción, ya estaríamos en tiempo. Sí, me queda 1 minuto. y por lo tanto, esta es la dificultad, ¿no? A veces a mí me parece que muchas de estas discusiones jurídicamente se dan muy dogmáticamente, pero no pensando en concreto en la situación en que se encuentran, y que es muy variada entre, obviamente, las mujeres. Por último, respecto de las mujeres que conviven, nosotros, ¿no es cierto?, se dictó, y tenemos hoy una ley que regula el acuerdo de unión civil, que regula, por lo tanto, la convivencia, y la mujer que convive, de hecho, por lo tanto, no tiene ningún estatuto jurídico. Existen muchas dudas de en realidad cómo vamos a resolver la situación de ella, y obviamente se encuentra en este momento, es plenamente capaz, puede desarrollar toda su actividad económica, todo lo que ella quiera,
pero desde el punto de vista de los bienes que se van, ¿no es cierto?, reuniendo en la convivencia, obviamente está entregada a el acuerdo o a la disposición de su conviviente, ¿no?, en cuanto a qué porcentaje o parte de los bienes le permite tener. Y en cuanto a la mujer conviviente civil que celebró un acuerdo de unión civil, entonces ahí la ley establece que el régimen general es que se les va a entender como separación de bienes, como separados de bienes, salvo que ellos acuerden entender o, ¿no es cierto?, entenderse en la comunidad, un régimen de comunidad. En síntesis, para terminar, yo creo que los desafíos en esta materia, por una parte, obviamente, la necesidad de mirar hacia atrás y mirar lo que hemos avanzado, reconocer, ¿no es cierto?, que se ha avanzado, pero también la dificultad está en cómo dar una respuesta a la situación de la mujer desde el punto de vista patrimonial, teniendo presente que las mujeres nos encontramos en situaciones muy distintas y que aún una mujer que no trabaja no necesariamente se encuentra en las mismas condiciones que su marido o que, ¿no es cierto?, su pareja. Y creo que eso es un gigantesco desafío a efectos de construir una respuesta que pueda dar, ¿no es cierto?, solución real y justa a cada realidad, ¿no es cierto?, de cada una de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente va un aplauso virtual y presencial. Como siempre, tus exposiciones no tienen desperdicios. Yo les pregunto un poco a las 4 expositoras cómo quieren que nos manejemos. Si a ustedes les parece, las escuchamos a las 4 y después hacemos una instancia de diálogo. Úrsula, ¿estás de acuerdo? Sí, yo sí, por supuesto. Si los demás también están de acuerdo, tengo muchas ganas ahora de escuchar a Beatriz. No sé vos, Eliana. Sí, la veo allí conectada. Bueno, vamos a hacer la presentación como corresponde de la doctora Ramos de Cabanillas, pero ante todo, unas palabras desde el cariño y desde el aprecio que le tengo. O sea, realmente es nuestra querida profesora uruguaya Beatriz Ramos de Campanillas, aquí la presentamos formalmente. Ella tiene una inmensa trayectoria académica en el ámbito del derecho de familia, es una referente realmente del derecho de familia, del derecho sucesorio, no solo en su país, sino también en toda Latinoamérica, y es un gusto que nos acompañe esta tarde. Así que le damos la bienvenida, y ahora sí le voy a pedir que la presente como corresponde. Si no me equivoco, Paulina, te vas a encargar de presentarla. Gracias. Buenas tardes. Bueno, tengo el gusto de presentarla a la doctora Beatriz Ramos. Es profesora titular de alta dedicación de la Universidad Católica de Uruguay, catedrática de Derecho Privado 1 y 6 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, académica de número en la Academia Nacional de Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y vicepresidenta de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia. Bueno, es un verdadero gusto para mí estar aquí con... Esto parece una introducción de siempre, ¿no? Cuando uno dice, agradezco a los que me invitaron y es un verdadero gusto estar con ustedes, pero en verdad es eso, es un verdadero gusto. Yo escuchaba recién a Carmen y me planteaba qué diferente iba a ser mi exposición, pero porque el régimen patrimonial uruguayo es distinto, es un régimen que tiene muchas cosas con el chileno, pero no, yo preferiría ver que, bueno, por ejemplo, claramente la mujer unida en unión concubinaria tiene claras diferencias, pero yo quiero hacer otro tipo de reflexiones en el día de hoy. Sé que tengo 15 minutos, por lo tanto tal vez demore menos, pero lo que quiero plantear es un poco lo siguiente. Nosotros en el Uruguay, hace, yo qué sé, menos de 75 años, el gran derecho de la mujer que había obtenido en el año 1926 era el sufragio. En el resto,
la mujer casada no tenía la capacidad civil igual que la del hombre. Existía la autoridad marital. El hombre era el único que ejercía la patria potestad, la mujer la ejercía cuando el varón había fallecido o estaba incapacitado, cuando no la detentaba. En el Uruguay todos estos temas fueron legalmente, de alguna manera, digamos, superados en el papel, en la ley, por una ley que es la número 10.783, que es una ley del año 1946. O sea, que nosotros a partir del año 1946 tuvimos las mujeres casadas, porque la mujer soltera la tenía, pero tenía igual capacidad civil que el hombre, o sea que en el Uruguay, si uno estaba soltera o no casada, tenía capacidad total, pero si estaba casada, su capacidad era inferior, o sea, como si el matrimonio le generara incapacidad, una cosa digna de estudio hasta sociológico, ¿no? En ese contexto, donde sí teníamos una ley, y ustedes saben que muchas veces uno puede tener una ley, pero la ley es o el comienzo o el final de un reconocimiento, había una posición que fue dominante en el Uruguay y que, lo voy a tratar de explicar con un ejemplo, fueron las ideas del filósofo que yo admiro particularmente, abogado y filósofo, Carlos Bá Ferreira. Carlos Bá Ferreira introdujo en el Uruguay dos conceptos que, si ustedes hoy los estudian, podrían resultar aplicables a cualquier otro país. Esto es el feminismo por igualdad y el feminismo por compensación. Permítanme explicarles muy brevemente lo que quería decir Bá Ferreira en esta cuestión de hablar del feminismo por igualdad y el feminismo por compensación. En ese momento, estamos hablando de los años 40 y poco antes incluso, se sostenía, y él sostenía, se hablaba del feminismo y el antifeminismo en términos mucho más radicales que actualmente, pero Bá Ferreira sostenía lo siguiente, dio memorables conferencias y en una dijo lo siguiente, que ante una desigualdad notoria e injusta que se encontraban muchas veces los hombres con relación a las mujeres, podían haber tres actitudes. La primera actitud frente a una desigualdad notoria entre un hombre y una mujer podría ser encontrar que esa desigualdad era satisfactoria. Es decir, que alguien dijera, bueno, está bien que la mujer realmente esté en las tareas del hogar y que a la vez no gane dinero y que a la vez, si se divorcia, pueda llegar, por ejemplo, a perder todos sus bienes gananciales en caso de adulterio y que el marido no los perdía. Por ejemplo, ¿no? Frente a esas situaciones de desigualdad, decía Bá Ferreira, puede haber alguien que lo encuentre en forma satisfactoria, y entonces decía, ese es un antifeminista, claramente. Luego dice, está el otro, el que ignora la injusticia de la desigualdad. O sea, directamente ve la desigualdad, pero la ignora. Ese puede ser un feminista, porque como en definitiva, y él hace todo un desarrollo filosófico fantástico, ¿no? Como dice, en definitiva, se considera igual, aunque la injusticia existe, bueno, es un verdadero feminista porque no entiende que la desigualdad igual existe, por más que él diga que no existe. Pero tener presente el hecho de la desigualdad injusta y sentir lo doloroso e injusto
de sus efectos y procurar su compensación, que podrá ser igualando o desigualando en algunos casos. Entonces en estos casos, para él estábamos ante lo que era el feminismo por compensación. Y según él, para él, este feminismo por compensación era bueno y verdadero feminismo. Estas ideas, que se las estoy sintetizando de una manera brutal para ser respetuosa con los 15 minutos, llevaron a que en el Uruguay este hombre tuviera un predicamento enorme y el feminismo por compensación, o sea, ver la desigualdad, la injusticia tremenda y actuar compensando, ya sea igualando o desigualando a favor del que sufría la injusticia, llegó a influir en leyes notables. Por ejemplo, en el Uruguay se discutía el divorcio por sola voluntad de la mujer. Estamos hablando en la primera década del siglo XX. Y lo que se había planteado era el divorcio por voluntad de ambos. Y había una gran discusión, una tremenda discusión en aquel parlamento del año 1916, perdón, antes del año 1910 en el Uruguay. Pero una gran discusión, filosófica la discusión entre los legisladores, y esto se lauda en el Uruguay gracias a que Ferreira, con su gran influencia e incidencia en el resto, habló del feminismo por compensación. Y entonces dijo, la mujer muchas veces tiene que plantear cosas miserables, miserias tremendas que le suceden en el marco del hogar, y entonces aquí nosotros debemos tener una compensación. O cuando apoyó los alimentos congruos, esto es que la mujer mantuviera el nivel de vida que tenía durante el matrimonio frente a un hecho de separación de cuerpos. No existía el divorcio en ese momento en el Uruguay. Entonces, bueno, era lógico que eso ocurriera. Entonces, en el Uruguay, acá notablemente a nosotros nos influyó este hombre con el tema claro del feminismo por compensación. Ahora bien, más allá de esto, el tema patrimonial en términos económicos, en términos genéricos, era marcado por muchas mujeres como un verdadero obstáculo. ¿Para qué? Para cambiar su verdadera situación. Es decir, lo que se quería lograr era una soñada independencia, y para esto se dieron cuenta, fueron conscientes, y voy a, por supuesto, a ser sintética, que era necesario 3 cuestiones. Había 3 desafíos que además suponía resolver dilemas muy importantes. El primer desafío era avanzar en el reconocimiento de sus derechos. Pero como todo grupo que sufre la injusticia y la discriminación, sabían que la mera declaración de derechos o el mero reconocimiento no solucionaba sus problemas. Así que vieron tenían que entrar al segundo desafío, que era la capacitación. Y esto lo sortearon notablemente, ahora vamos a ver, lo voy a plantear. Y el tercer gran desafío que veían las mujeres, estoy hablando incluso de encuestas que hay en el Uruguay, era vencer la pauta cultural que la mujer era quien debía encargarse exclusivamente de la resolución de todos los problemas domésticos, e incluso y especialmente de los integrantes más vulnerables de la familia. Esto ustedes saben que es lo que se denomina el trabajo no remunerado. Bueno, con estos 3 grandes desafíos que había, ¿qué sucedió en mi país? En primer lugar, bueno, claro, los derechos se le reconocieron, todos sabemos.
en leyes nacionales y en tratados internacionales. Por lo tanto, el primer punto se ha cumplido o se está cumpliendo. El segundo punto, que era la capacitación a los efectos de ingresar verdaderamente al mercado laboral, bueno, también se cumplió. Porque en el Uruguay hoy, y ya desde hace muchos años, las mujeres son mayoría en todas las carreras universitarias. En todas. Incluso en aquellas en las cuales tradicionalmente era el varón quien primaba, por ejemplo, ingeniería o arquitectura, hoy priman las mujeres. Y datos actuales nos dicen que el 65% de los egresados universitarios son del sexo femenino. Ahora, ¿este hecho mejoró la situación? Sí, la mejoró, pero aún permanecen problemas importantes. ¿Por qué? Porque la brecha salarial del varón, en muchos aspectos, supera el 23%. Es decir, el 65% de las personas que salen de la universidad son mujeres, pero la brecha salarial del varón supera el 23%. Y solo el 12% de las empresas están lideradas por mujeres. Claro, ustedes me dirán, supongo que habrán cifras similares en todos los países. Bueno, la brecha se va acortando, se viene acortando. Sí, se viene acortando, pero la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es de un 54%, frente a un 70% del hombre. Y la tasa de empleo de la mujer está en el 47%, frente a una del 62% del hombre. Bueno, ¿acá qué influye? Porque si hay mayor capacitación, igualación de derechos, ¿qué es lo que está influyendo? Y ustedes me dirán, y muchas cosas. El tema de muchas veces de que la mujer se tiene que embarazar, o se embaraza, o hay... No. Acá lo que está influyendo tremendamente es ese trabajo no remunerado. O sea, esa actividad económica, lo voy a decir con números, clarito, esa actividad económica brindada en forma no paga y permanente que se da en la dinámica familiar. ¿Por qué? Bueno, las mujeres destinan el 37% de las horas semanales a tareas de cuidados del hogar, lo que implica que tienen 7 horas menos de labor que los hombres en los mercados remunerados. Pueden trabajar más que los hombres. Y las empresas saben que esto ocurre así, que le pueden dedicar más tiempo, no están pendientes de esa actividad permanente de la dinámica familiar. A pesar de que la situación de injusticia es clara y que además se han producido avances en la situación, la realidad no ha variado sustancialmente. Es decir, yo lo digo en este sentido, no del movimiento que provoca todos los 8 de marzo, año a año, que aumentan las aglomeraciones de mujeres e incluso de hombres que dicen hay que tener más derechos, y ustedes se darán cuenta que como esto es patrimonial, estoy haciendo abstracción del tema de violencia, pero influye notoriamente. Entonces yo no estoy hablando de que las leyes aumenten, ni tampoco no estoy hablando de la inflación legislativa, ni tampoco estoy hablando del número de personas que participan en las manifestaciones. Yo lo que estoy hablando es de otro tema más importante, que es la aceptación real de la sociedad en su conjunto de que aquí hay una injusticia y que es necesario equiparar. O sea, esto es la realidad. Las leyes son importantes, las manifestaciones son importantes, pero me parece que una de las cosas más importantes es que haya una aceptación real de la sociedad en su conjunto de que estamos ante una situación de que puede ser hasta muy negativa, porque puede ser
que de ese 65% de mujeres que salen de la universidad y de las cuales solo el 12% lidera empresas, bueno, haya un número que si pudieran llegar a liderar empresas, mejorarían muchísimo, pero de una manera sustantiva, no solo la actividad económica, sino la actividad cultural, etcétera, etcétera. Disculpe, doctora, ya estaríamos en tiempo. Ya estamos, sí, pero déjeme culminar esta idea. Porque el problema es de aceptación real de la sociedad en su conjunto. Entonces aquí a mí me parecen muy acertadas las ideas de Alexander Batagiani, que es director del Instituto Viktor Frankl de Viena y profesor de la Universidad de Viena, cuando refiere al sentido de la vida en tiempos de cambio. Voy a dar esta idea nada más. Por favor, permítame un minuto más. En el fondo, hay en algunos un sentimiento de indiferencia y egoísmo, porque evidentemente, si todos no estamos de acuerdo, la sociedad en su conjunto, que acá hay una injusticia, es porque hay gente que es indiferente o egoísta o le sirve esta situación. Pero reprochar a un egoísta su egoísmo suele ser una lucha inútil. Porque no se lucha, porque ahí se lucha contra un síntoma. Vos le decís a la persona, sos un egoísta, sos indiferente, pero no contra las causas. Es que el tema es que existe una gran conexión entre lo que pensamos de nosotros mismos, de nuestros semejantes y del mundo, y lo que esperamos de nosotros mismos, de los demás y de la vida. Dicho de otro modo, de nuestras expectativas y esperanzas depende gran parte de nuestros actos y comportamientos, y tal vez todo el proyecto de vida. Por tanto, veamos como mujeres, ¿cómo vemos nuestra contribución a la dinámica familiar? ¿Cuán importante es? Porque, a ver, hay que dejar a los más vulnerables de la familia, hay que no ocuparse de la dinámica familiar. O sea que el dilema es, ¿lo dejamos de hacer? ¿Lo seguimos haciendo? ¿O lo compartimos con el otro? En cualquiera de las respuestas finales que se dé, implica visualizar la importancia que tiene el tema, o sea, la importancia que tiene que nos involucremos en ese trabajo no remunerado, hombres y mujeres, la importancia que supone ese trabajo no remunerado, que es manejar la dinámica familiar, y que si no se hace, el proyecto de vida, discúlpenme, no es bueno. Es lo único que tenía para decir, algunas ideas generales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Realmente no solo esclarecedor, sino además nos invitás a asumir un compromiso, a mirar, a hacernos cargo de esa realidad y asumir un compromiso para seguir trabajando, no solo desde el derecho, porque como bien decís, en nuestros países las leyes están, pero nos invitás a tomar un rol mucho más proactivo sobre esta cuestión. Gracias, brillante, brillante como siempre. No, un gusto, un gusto. Bueno, y ahora, si me permiten, por una cuestión de conexidad temática, le vamos a ceder la palabra a Úrsula para después cerrar con la exposición de la doctora Adriana García Nieto. Úrsula no nos va a dejar que la presente, pero la vamos a presentar igual, porque bueno, ustedes ya saben que yo con ella... Ya me presentaron al principio. Sí, pero yo voy a decir que tengo años de compartir trabajo con vos y que me honrás con tu amistad, y realmente que desde el Centro de Investigaciones de Familia, de allí, de la UCA sede central, realmente colocás a la Universidad Católica en el más alto lugar, tanto a nivel nacional como internacional, Úrsula. Así que es un lugar que te has ganado y lo bueno, que dice es Liliana nuestra Navale dicha. porque es una amiga, entonces vamos a callarla porque es una amiga, entonces vamos a poner las cosas en su lugar porque las exageraciones no tienen que estar acá. No. Lo que ya sé, Liliana, muchísimas gracias. Gracias por estar a vos también, que para nosotros también es un lujo tenerte. Gracias, queridas amigas, Carmen, Adriana, Beatriz, que están hoy acá, que están súper ocupadas las cuatro, que tienen
1.500 actividades y que se hicieron un ratito para convertir esta iniciativa que es verdaderamente muy importante para todos. Acabo de habilitar el chat para que todos los que quieran puedan compartir los pensamientos o las reflexiones que les van surgiendo a la par de las exposiciones, para que nos cuenten quiénes son, de dónde vienen, para que los podamos conocer, es decir, para que podamos hacer eso que no podemos hacer porque no es presencial el encuentro. Les cuento un poquitito cuál es el eje de mi presentación y cuál es la idea de la presentación de la jornada de hoy. No sé si ustedes ahora están viendo una suerte de PDF. Sí. Este es el informe de este año, o sea, es el último que salió de Mujeres, Empresa y Ley del año 2021 del World Bank, del Banco Mundial. Lo que quiero mostrarles es porque ellos han hecho un lindo trabajo sobre una especie de círculo virtuoso vicioso, dependiendo de cómo se ve. Por eso soy un poco como el gozne entre las exposiciones anteriores y lo que va a decir Adriana García Nieto sobre acceso a la justicia, sobre, digamos, acceso a la justicia, derecho y situación económica de la mujer. El postulado del informe, que es sumamente interesante, nosotros algunos participamos en las consultas que hizo el World Bank, es bastante interesante porque ellos parten de la idea de que hay un circuito de retroalimentación y que no solamente es ese circuito de retroalimentación, no solamente tiene que ver con cómo están garantizadas las estructuras de derechos, sino cuál es el acceso a que se garanticen esos derechos y cuál es el impacto en los derechos económicos de la mujer. Nosotros el tema lo conocemos muy bien por la situación de la violencia, es decir, nosotros sabemos que una de las cuestiones que impiden a la mujer salir de un ciclo de violencia es la dependencia económica, que un poquito estaba en las exposiciones recién de Beatriz, en una cierta invisibilización de un problema que es que lo patrimonial, lo económico, tiene una incidencia, digamos, lo social, por decirlo de una manera más comprensiva, tiene una incidencia en el reconocimiento de la dignidad, de la igual dignidad de la mujer. Ellos hicieron este lindo trabajo que es de ver, por un lado, el tema de movilidad, es decir, dice, las leyes que afectan a la mujer a lo largo de sus vidas de trabajo, ¿no es cierto? Y entonces ellos dicen, la movilidad, las leyes que tienen que ver con la movilidad, las cosas que tienen que ver con las leyes que tienen que ver con el lugar de trabajo, las cuestiones laborales, ¿no? Las medidas que se toman en torno a el pago, o sea, el salario que recibe la mujer, las leyes que regulan la familia, digamos, la parentalidad y el matrimonio, las que, no, ahora no puedo ver nada, las que regulan la mujer empresaria, ¿no? La que toma iniciativa desde el punto de vista económico, las que tienen que ver con los ingresos y la pensión, la jubilación. Ahora, si ustedes se ponen a ver la segunda hoja, que yo me tomé, digamos, el atrevimiento de marcárselas para leerlas más fácil y para considerar algunas cuestiones en las cuales tal vez en Argentina estamos más cubiertos. Ahora podemos ahora pensar un poquitito en lo que dijo Carmen y un poquito lo que decía Beatriz. Digamos que Uruguay me parece a mí que es un país un poco más igualitario que la Argentina en su concepción cultural de el tema de la mujer, aunque hayan brechas en todas partes, ¿no? Pero fíjense la primera, por ejemplo, ¿puede una mujer en Argentina, y esto se los pregunto, si quieren me responden en el chat, si quieren después lo hablamos, ¿puede una mujer en Argentina salir fuera de su casa de la misma manera que un hombre? ¿Puede hacerlo durante la noche? ¿Puede hacerlo en horarios peligrosos? ¿Puede hacerlo a la mañana muy temprano en algunos barrios, en algunos sectores de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires? Porque nosotros hablamos acá de legislación, ¿no es cierto? Pero estamos hablando también de posibilidad de acceso al trabajo y en un impacto indirecto en la posibilidad de llegar al acceso a determinados bienes económicos como laborales, que se ven en realidad complicados por políticas públicas que tienen que ver con la seguridad. Bueno, segunda, ¿puede la mujer ingresar a un trabajo de la misma manera que el hombre? Y parecería que sí, es decir, nosotros diríamos en Argentina muchas restricciones no hay, de hecho vemos mujeres que hacen trabajos que anteriormente estaban reservados únicamente a los hombres. Pero yo les pregunto, si esa mujer además tiene que cuidar de un adulto mayor en su casa o tiene que cuidar de sus hijos, ¿no? Tiene que a lo mejor asumir una cantidad de responsabilidades como llevar a los chicos a la salida de la escuela a un cumpleaños, comprar los regalos del cumpleaños que tienen que llevar los chicos. Son todas pavadas, pavadas más grandes que una casa, pavadas que llevan tiempo.
Pavadas que cuando la mujer no cumple, inciden en el ciclo familiar perturbándolo. De hecho, uno de los estudios sociológicos muy interesantes es que la fragilización del matrimonio implicó, digamos que la mujer trabaja implica una fragilización del matrimonio y la familia, ¿no? Eso lo sabemos. No es que haya que impedir que la mujer trabaje, sino que hay que pensar cómo que la mujer trabaje no significa un impacto de fragilización de la familia que va en desmedro de los niños, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿puede la mujer? Y no, yo no estoy segura que todas las mujeres puedan. Es más, muchas mujeres, lo digo por mí, lo digo por otras, escondemos la dinámica familiar porque sabemos que si mostramos una dinámica familiar que es exigente en materia de horarios y en materia de disponibilidad para estar cuando los chicos llegan de la escuela o para que nos cuenten sus problemas o todo lo demás, nuestros jefes o nuestros superiores pueden llegar a pensar que nosotros no estamos capacitadas para ir un escalón más alto. Entonces lo escondemos, tenemos que aparecer como si fuéramos a lo mejor una persona que no tiene esas obligaciones familiares y que puede responder con la misma autonomía que una persona soltera, no casada o un varón que es independiente de estas obligaciones. Entonces lo escondemos. ¿Hay legislación respecto del acoso sexual? Oh, sí, tenemos muchísima, y la mujer puede hacer la denuncia. Pero una mujer que quiere ascender a un determinado nivel, cuando sufre mobbing o cuando sufre acoso, le conviene decirlo, mejor se calla. Porque si lo dice, esa es la que denuncia, ya está asignada. A un determinado ámbito es mejor callarse, porque es un signo de debilidad hacer la denuncia. Yo sigo. Respecto del pago, ¿te manda la ley que haya igual remuneración por igual trabajo? Sí. ¿Se cumple? Y depende cuántos trabajos le den a cada uno, ¿no? A quién le den las horas extras, por ejemplo, a quién le den ¿cómo se llama? El puesto que está de vigilancia afuera del barrio, para los vigiladores, ¿no? El puesto que está de vigilancia fuera del barrio durante la noche, ¿no? ¿Quién le dan las horas extras? ¿Cómo se distribuyen las tareas de responsabilidad? Y, digamos, desde el punto de vista duro está todo claro, desde el punto de vista blando, cómo se articulan las cosas no sabemos. Las chicas que me controlan el tiempo conmigo, la mayor exigencia, porque yo justamente el que es huésped tiene que ser el que es más castigado. Así que me voy a apurar porque si no, no voy a poder decir todo lo que les quiero contar, que tengo tantas ganas de contarles. ¿Puede una mujer trabajar en la noche de la misma manera que un hombre? Ya decíamos, depende de varios factores, no solamente de la legislación. Por eso son las barreras invisibles, ¿no? Son formas de discriminación indirecta que a veces hay. ¿Puede una mujer en un trabajo peligroso manejarse de la misma manera que un hombre? ¿Tiene la mujer los mismos derechos para volver a casarse que un hombre? Pero obvio, es lo que yo contesté cuando me hicieron la pregunta, obvio. Pero ahora que lo leo contestado, o sea, la Argentina ahí en mi respuesta tiene todos los puntos. Ahora lo vuelvo a leer y nosotros sabemos que una mujer para rehacerse de una ruptura conyugal o una unión de hecho, y esto hay estudios hechos, tarda 7 años. Un hombre tarda unos pocos años. Están a 7 años en promedio, hay mujeres que tardan toda la vida. Es decir, una ruptura para una mujer con hijos o para una mujer que está en edad más avanzada es enormemente más onerosa. Enormemente más onerosa. Incluso desde el punto de vista patrimonial. Porque para recomponer el estatus patrimonial que tenía el matrimonio, ese es el tiempo que tarda. Bueno, por lo menos. El gobierno administra el 100% de las cuestiones de las licencias por maternidad. Hay una licencia por paternidad para los hombres. ¿Está prohibido despedir a una mujer embarazada? Bueno, acá otra vez entramos en la zona de las sombras. La legislación es muy linda, la tenemos, la podemos poner en un cuadrito y mirarla, contemplarla y aplaudirnos a nosotros mismos frente al espejo. Ahora tenemos la ley de aborto. ¿Qué pasa si a una mujer, un empleador le dice, mire, quedó embarazada, yo no la voy a despedir, pero es una pena, en este momento promoverla va a ser difícil? ¿No? O directamente no se lo dice, porque ¿para qué se lo va a decir? Se va a poner en una situación particular, ¿no? Mire, ¿le parece que este es el momento oportuno para ese embarazo? O la misma mujer sabe, porque es la política de la empresa, que si queda embarazada no asciende, o no le van a hacer lugar o la van a echar. Sigo. ¿Garantiza la ley iguales poderes administrativos sobre los bienes a la mujer y al hombre durante el matrimonio? Sí, si estuviera garantizada la buena fe, estaríamos seguramente mejor. Pero no la tenemos garantizada, ni hay leyes que promuevan la buena fe en las relaciones de familia, ni siquiera la rendición de cuentas. ¿Provee la ley alguna evaluación para el trabajo
doméstico, esto recién se mencionó, ¿no es cierto? Lo mencionó la doctora Beatriz Ramos, la querida, es verdad que es una fiesta hoy, está Beatriz. Lo dijo recién Beatriz, lo dijo, estaba implícito en lo de Carmen, hoy hubo un fallo que se hizo muy conocido, que es un fallo de un juez de Rosario, Quaglia, Marcelo Quaglia, que condenó en una unión convivencial a un un conviviente, a darle el 25% de la casa y del auto a una conviviente con la que él estuvo, no se sabe bien si 7 o 10 años, hay una discrepancia probatoria. Entonces este hombre dice, aplico perspectiva de género, dice él, y entonces altero la carga probatoria, aplico cargas probatorias dinámicas y en realidad le correspondía a él probar cuando se inició la relación, porque ella estaba en peor circunstancia para probar. Pero además de eso, este hombre no fue sensible a la estructura invisible que le estaba sosteniendo la vida en común, que era esa mujer que estaba en la casa, que colaboró con el tío albañil para que le hicieran descuentos en el corralón, que ayudó a que construyeran, que qué sé yo, bueno, ella a lo mejor no tenía trabajo para aportar, pero aportó todo lo que sostuvo la relación durante todos esos años. Usted no es capaz de agradecerlo, usted no es capaz de ponderarlo, no es capaz de verlo, y como usted no fue capaz, lo hago yo. Entonces el fallo condena más de lo que este hombre hubiera negociado en un acuerdo. Y bueno, para pensarlo, tal vez nosotros todavía no llegamos al punto en que tenemos el reconocimiento social a las tareas ocultas de la mujer. Bueno, vamos a salir ahora de esto. Yo ahora quiero salir de esto porque les quiero contar algunas cosas más, ¿no? Dejar de compartir, ahí estamos. Les quiero contar unas cositas más que me gustaría mencionarles, ¿no? En primer lugar, que Carmen habló de varias mujeres, la mujer casada, la mujer, bueno, yo les quiero decir que, acá tengo una estadística delante, si nosotros vemos los 3 estados de familia, en un estudio hecho por el Observatorio de la Maternidad, ¿no? En el año 2006, en realidad se hizo en conjunto con el INDEC, el estudio nos dice... el fallo lo hizo Quaglia, Marcelo Quaglia, seguramente va a ser publicado en breve, porque el fallo es muy reciente. Nosotros tenemos en esta estadística que las mujeres divorciadas están bajo la línea de pobreza en un 30%. Las mujeres viudas están bajo la línea de pobreza en un 40%. Es lógico, no tienen el otro input de la pareja que pueda colaborar con los alimentos de la casa. Las mujeres solteras son pobres o indigentes en un 50%. Si ahora vamos a la parte de jefatura de hogar femenina, la jefatura de hogar femenina es un 25% más pobre que la jefatura de hogar. Me corrijo, los niños que crecen en hogares de jefatura femenina son un 25% más pobres que los niños que crecen en jefatura de hogar masculina. ¿Por qué será? Porque la mujer se divide. Entonces hablábamos de tipos de mujer. Yo quiero hablar de 3 tipos de mujer. Quiero hablar de las mujeres que ocupan lugares de varones. La mujer ministra de Justicia, la mujer presidente, la mujer ministra de la Corte, la mujer, bueno, fantástico. Mujeres que ocupan lugares de varones que nos enorgullecen muchísimo, muchísimo. Acá invité una y tengo un orgullo enorme. Carmen también ha ocupado muchísimos lugares, lo mismo Beatriz. Acá tenemos mujeres que ocupan lugares que antes ocupaban hombres y eso nos enorgullece porque son conquistas. Hay que celebrarlo. Segundo, hay mujeres que ocupan lugares invisibles, son las que hacen nuestras madres muchas veces, en mi caso no, pero muchas madres, mi abuela, ¿no? En generaciones anteriores, son todas esas mujeres que hicieron posible que nuestras generaciones hoy estén donde estén. Esas mujeres que son signo de contradicción, porque nos dicen, debería trabajar, como dice el hombre de este fallo, debería salir, debería estar a la altura, ¿no? La mujer debería buscar trabajo, dice la legislación alemana, después del divorcio, debería arreglársela. No siempre la mujer cuando se divorcia está en condiciones de obtener trabajo. La compensación económica alcanza, en la mayoría de las veces no, sería preferible alimentos. En algunos casos los alimentos los derogamos. Y luego las últimas, la mujer que ocupa lugares visibles e invisibiliza el trabajo que hacen de cuidado en la casa. Y esa que lo tiene que hacer porque si no, no progresa, esa sufre discriminación estructural. Entonces hay igualdad formal y hay igualdad real entre las mujeres, hay igualdades que parecen pero que no lo son tanto, hay como cepos ocultos, por así decirlo. Y si vamos a las políticas de familia, yo les había dicho soltera, viuda, divorciada, en el podio la peor era la soltera, ¿no? ¿Qué es lo que promueve la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer? La coparentalidad y la corresponsabilidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros aplicamos?
una política que implica un impacto desigual. ¿Por qué? Porque las familias están fragilizadas, el divorcio implica invariablemente, la familia rota implica invariablemente un mayor peso sobre la mujer. Nosotros tenemos obligación, los tratados internacionales, de fortalecer las empresas familiares y fortalecer la estructura familiar en cualquiera de sus manifestaciones, y probablemente en ese sentido lo estamos incumpliendo. Recordemos entonces que la mujer jefa de familia está entre los segmentos más pobres de los más pobres, y que la pobreza de los niños en la pandemia nos llegó al 63%. ¿Y quién cuida a esos chicos? En su mayoría mujeres. Es decir, hoy tenemos 63% de niños pobres, cuidados en su mayoría por mujeres que también son pobres. ¿Esto se resuelve con planes sociales? Y es una pregunta de qué entendemos nosotros por dignidad de la mujer. Yo preferiría que se generen estructuras de dignidad que sean sustentables y que hagan que la mujer gane con su trabajo su retribución, que es mucho más lindo que se la den como una dependencia, una forma más de dependencia, nada más que esta vez de parte del Estado. Sensibilidad, conclusión, sensibilidad a todas las mujeres, no solamente a los modelos que están propuestos, como a lo mejor los modelos ideales, la mujer sin hijos, la mujer exitosa, no, también la mujer con hijos que trabaja y la mujer con hijos que no trabaja. Todas las mujeres tienen derecho a ser celebradas la Semana de la Mujer. Y en ese sentido quisiera decir, por último, una cuestión que nos está preocupando mucho, que realmente nos está preocupando mucho, que es el efecto backlash. Es el efecto de insensibilización de cuando nosotros hablamos mucho de una temática. Nosotros estamos súper preocupadas con la situación de la mujer, pero cuanto más agresivo es el discurso, cuanto más carga tiene de un determinado contenido, que a lo mejor es de un grupo que lo piensa así, no de toda la sociedad, más se invisibiliza el problema. ¿Por qué? Porque la gente se satura. Y cuando la gente se satura es como si uno está escuchando mucho una melodía, al final ya no la escucha más. Al final, ¿qué es lo que pasa con muchos de los cursos de capacitación? Que en lugar de hacer pensar o de interpelar o de lo que sea, se baja el contenido. Y la gente al final ya lo escucha como quien oye llover, ¿no? Y eso nos preocupa mucho, porque nosotros vemos que la brecha, cuanto más sea el discurso, más se insensibiliza y más necesitamos trabajarla. Prueba de ello, las cifras que aumentan de año en año de violencia contra la mujer. Perdón, Úrsula, ya estamos. Gracias, y ya estoy. Muchas gracias a todos, eran simplemente unas ideas, algunas de ellas eran polémicas, algunas no. Me encantaría escuchar los comentarios de todos, y me cayó la boca porque quiero escucharla a Adriana García Nieto, que nos va a hacer el broche de oro para esta tarde. Muchísimas gracias, Úrsula. Bueno, realmente nos has dejado pensando vos también, esto de las barreras invisibles, esto de los informes mundiales, y cómo te interpelaste vos misma a la hora de ver esas respuestas, incluso en las que habías participado. Y lo último, esto del efecto de la insensibilización, realmente impresionante y no ha tenido desperdicio. Y bueno, y ahora sí, vamos a presentar formalmente a la doctora Adriana García Nieto. Yo les quiero decir que Adriana García Nieto es ministra de la Corte Suprema de Justicia de San Juan, ahora la vamos a presentar correctamente, pero hay un detalle que no es menor, es la primera mujer que accede a esta posición en la Corte Suprema de Justicia sanjuanina, pero además es una funcionaria sensible y comprometida con los derechos de los más vulnerables. Así que es un gusto tenerla aquí compartiendo con nosotros esta tarde. Bienvenida, y bueno, vamos a presentarla formalmente. Gabriela, tengo el honor de presentar a la doctora Adriana Verónica García Nieto. Sí. Yo voy a presentar a la doctora Adriana Verónica García Nieto. Es abogada graduada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, magíster en Derecho Administrativo de la Economía, título expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, especialista en mediación familiar, es profesora en Ciencias Jurídicas, título otorgado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo, es medalla de oro, se desempeñó en el ejercicio liberal de la profesión como asesora letrada perteneciente al Cuerpo de Abogados del Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del Estado Provincial desde 2006 al 2012, desempeñó el ejercicio liberal de la profesión, especialmente en la rama Derecho de Familia, se desempeñó como subsecretaria general de la Gobernación desde octubre de 2012 a diciembre de 2015, es asesora letrada de Gobierno de la provincia de San Juan desde diciembre de 2015 a mayo de 2018, ejerció la presidencia de la Corte de Justicia de San Juan desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2021, es ministra de la Corte de Justicia de San Juan
desde mayo de 2018, habiendo ejercido la presidencia de ese tribunal de diciembre de 2019 hasta febrero de 2021. Como ministra de la Corte de Justicia, encabeza y acompaña el accionar de la Oficina de la Mujer, ejecutando programas que hacen operativo el acceso a la justicia. Entre ellos se destacan los programas Justicia Rural y Justicia en tu Comunidad, a través de los cuales se busca hacer efectiva la garantía amplia de todo ciudadano a recibir asesoramiento legal y judicial, promoviendo la solución de conflictos sin necesidad de judicialización y con la formación a través de capacitaciones para la comunidad. En el mismo sentido, se desarrollan las capacitaciones en perspectiva de género, en la convicción de que el Poder Judicial debe estar en pleno conocimiento de la legislación y jurisprudencia de los superiores tribunales del país. Bueno, muy largo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a todos. Me voy a unir a lo que dijo Beatriz, pero sinceramente a mí me halaga poder compartir este espacio con ustedes. Gracias, Úrsula, y en Úrsula a todo el equipo por la invitación y por la oportunidad de poder compartir un poquito algunas reflexiones sobre el acceso a justicia. Porque estamos de este lado, uno escucha docentes, a abogados litigantes, a investigadores, y son quienes nos nutren de la mirada que desde el Poder Judicial tenemos que tener para poder ver cómo hacemos cotidianamente, ir tratando de ir modificando estas estructuras que nos impiden la visibilización. El tema propuesto era de acceso a justicia de mujeres pobres en Argentina, y yo quiero básicamente hablar en primer lugar de vulnerabilidad, porque si bien, ¿por qué hablamos de mujeres pobres? Porque evidentemente lo que estamos hablando es de una vulnerabilidad, y que no quisiera repetir los conceptos que tan claramente quienes me han precedido en la palabra los han expuesto, pero destacar dos o tres cosas. Cuando los instrumentos internacionales, que no vamos a nombrar a todos, pero de CEDAW, Pacto de San José de Costa Rica, reglas de Brasilia, las reglas de Beijing, todos los pactos internacionales van a hablar de vulnerabilidad vinculadas a la justicia, evidentemente tratan de establecer principios como idéntica capacidad entre varones y mujeres, la obligatoriedad de que exista este acceso en condiciones de igualdad, igual trato en los procedimientos, que se garantice los recursos, y la capacitación de todos, que incluir al hablar de vulnerabilidad, incluir la capacitación de todos los agentes del Estado para trabajar en estos temas de vulnerabilidad. Y aquí voy a unir con algo que dijo Beatriz y que algo también dijo Úrsula. Hablamos de capacitación, pero lo que nos está pasando, y me voy a adelantar casi al final, en esto soy una férrea defensora de Ley Micaela, de capacitación de Oficina de la Mujer, de materia de género, pero nos está pasando que estamos muy informados y a la vez informados. Estamos muy informados, hay mucha información, pero estamos informados, poco formados, no hay formación. Es decir, la Ley Micaela nos ayuda a sensibilizar. Yo suelo decir que la Ley Micaela nos permite, bueno, terminamos en los talleres, todos sí, hoy no, algo hay que hacer, bueno, sí, fantástico, vamos, vamos. Y sin embargo, como bien lo dijo recién Úrsula, en algo estamos fallando, y lo dijimos también en la declaración del foro, que mientras hay cada vez más capacitación, y sin embargo hay cada vez más femicidios, y hay cada vez más violencia, y cada vez la mujer tiene menos acceso en condiciones de igualdad. Entonces, hay algo que estamos fallando. Particularmente, anoto este punto de que creo que hay mucha sensibilización, hay mucha información, pero falta formación concreta. Por eso celebro absolutamente este espacio, donde hay un tema concreto a trabajar, que es la situación jurídico-patrimonial, acceso a justicia de esta situación, porque tenemos que empezar a profundizar. Es decir, si queremos avanzar, tenemos que comenzar a profundizar
y ya, bueno, ya al final, no quiero adelantar el final, ¿por qué celebramos también de que sea organizado desde una universidad? Básicamente, hablamos de vulnerables porque entendemos que está violentado, por así decirlo, porque hay que respetar este principio de igualdad. Y sabemos que para poder respetar este principio de igualdad, también ya lo dijeron quienes me precedieron, hay que reconocer las diferencias. Les cuento una anécdota. Los otros días tuve la oportunidad de poder compartir un espacio con las fuerzas de seguridad. Entonces yo decía cómo lo igual que era el chaleco antibalas, que era el mismo chaleco antibalas para todos, al hombre le daba seguridad y protección y comodidad, y a la mujer el mismo chaleco antibalas le daba inseguridad y desprotección, porque le queda grande, porque la apretaba, es decir, para que no la apriete tenía que usar un talle más grande, más largo, se sienten incómodas, no pueden correr. Entonces, el mismo elemento que se tomaba como una cuestión igual, en la práctica generaba una desigualdad terrible. Los hombres se sentían protegidos y cuidados, y las mujeres se sienten desprotegidas y descuidadas, lo cual generó un cambio en el chaleco antibalas. Esto es como un ejemplo. ¿Por qué tenemos que mirar estas diferencias? Para poder garantizar entonces el derecho de todos de acceder. Y acá vienen las vulnerabilidades en general. Vulnerabilidad en razón del género. ¿Por qué la mujer es vulnerable? ¿Solamente porque estuvo invisibilizada mucho tiempo? ¿O la mujer es vulnerable por razones económicas, por razones educativas? Históricamente, tenés que estudiar esto, o no estudies, o quédate al cuidado de la casa, la más chica para que cuide los padres, la mayor, tratarla de ubicar. Pero esto que creemos que es del siglo XIX, XX, no, sigue ocurriendo de otra manera, porque a veces le seguimos diciendo a nuestras hijas, cuidado con la carrera que vas a estudiar, anda pensando qué querés hacer. Y acá voy a agregar un tema también. La mujer también es vulnerable porque no siempre puede elegir su proyecto de vida con absoluta libertad. Y en esto, Beatriz, te escuchaba y era música para mis oídos. Elegir el proyecto de vida. Y hay una cuestión que la voy a reiterar otra vez. ¿Por qué las mujeres tenemos que elegir entre nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo personal? ¿Por qué tenemos que sentirnos culpables si elegimos uno o el otro? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Que vas a tener tantos hijos? Fíjate, ¿vas a aceptar ese cargo? ¿Y los chicos? O al revés. ¿Cómo? ¿Vas a quedarte en la casa? ¿Y para qué tenés el título si no lo vas a ejercer? ¿Por qué anticipadamente a las mujeres les hacemos preguntas que no nos animaríamos a hacer a los hombres? Si en definitiva es la elección del propio proyecto de vida. Y en esto, si bien coincido con Úrsula en la fragilidad que a veces que tiene la familia, también el hombre puede acompañar y puede ser sensible, y la mujer puede ser fuerte. Y no me quiero autorreferenciar, pero en el cargo que me ha tocado ocupar, he debido tener fortaleza y he debido tener sensibilidad. Y eso no me hizo menos mujer. Y creo que es nuestro gran desafío como mujeres. Pero no quiero demorarme mucho porque es muy cortita lo que he pensado compartir con ustedes, pero este es un punto. ¿Por qué somos vulnerables las mujeres? Son vulnerables por una situación económica, de educación, y a veces la vulnerabilidad está dada por no poder elegir el proyecto de vida. Hay otra vulnerabilidad que no es sola de mujeres, que es la pobreza. ¿Y qué significa la pobreza? No poder acceder en condiciones de igualdad a todos los recursos. Hablemos así de pobreza. Es pobre aquel que no tiene la igualdad de oportunidades para poder acceder a todos los recursos. ¿Y por qué digo esta definición? Porque
¿Qué incide desde mi humilde punto de vista para la pobreza? Incide la educación, incide la inculturalización, incide también el proyecto de vida. Porque a veces el hecho de obligar a una persona a que siga determinado camino y que no pueda realizarse en el proyecto de vida que quiere, implica una frustración que no le permite poder desarrollarse en materia laboral como quisiera. ¿Y cuántas veces hemos hablado de vocación? Y qué lejos a veces estamos de poder realmente dar todo lo que tenemos para poder vivir una vida plena. Entonces, ustedes me preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con acceso a justicia? ¿Y saben qué tiene que ver? Que el acceso a justicia significa la posibilidad de acceder a protección, y que la vulnerabilidad de ser mujer y de ser pobre, cuando se juntan, impiden a veces, o casi siempre, el acceso a justicia. Porque no tenemos los medios para poder acceder a los procedimientos, no tenemos los medios para poder trasladarnos, para poder acceder a los lugares donde está la justicia, a veces están indocumentados, pero a veces no solo es la pobreza económica, es la pobreza de no saber a dónde tengo que ir, o la pobreza de no saber, lo que es peor, de no saber a qué tengo derecho. Eso creo que es lo que más vulnerable hace todavía. Solemos decir, cuando hacemos nuestro programa Justicia Rural, que lo hacemos con la Oficina de la Mujer Dependiente de la Corte, nos vamos un equipo de justicia, vamos un asesor, un fiscal, un defensor, abogados, nos vamos a kilómetros, provincia adentro, a acercarnos, porque a veces la distancia no es una distancia en kilómetros. Para quienes viven en Buenos Aires, si yo digo que vamos a 60 kilómetros, me dicen no es nada. Pero a veces esos 60 kilómetros significan que llevan 5 años sin cuota alimentaria porque no sabían que podían pedirle al papá de sus hijos que aporte para poder alimentarlos. O porque, ¿para qué voy a ir? Si voy y no me dan el turno, etc. Podría comentar 1500 anécdotas. Esto significa la distancia, no solamente una distancia física, sino la distancia del desconocimiento, o el creer que no tengo derecho, o una distancia peor, la desconfianza en el sistema de justicia. ¿Para qué voy a ir si no me van a dar respuesta? Y no es el tema de la violencia, pero a veces en materia de violencia el primer fantasma es ¿para qué voy a ir si no me van a creer? Y nosotros en los talleres solemos decir, y nosotros a veces con nuestra actitud le ratificamos y le decimos con nuestra actitud que tenía razón, porque decimos, no, mire, son las 13:05, ya cerramos. O no, mire, a mí no me toca, no me corresponde. O no, mire, vaya a otra oficina. Entonces también el sistema de justicia, ese acceso a justicia, tiene que cuestionarse cuáles son los mecanismos. Entonces, la dificultad no es solo que no llega, sino a veces que no sabe cómo llegar. Y acá vienen los grandes desafíos, como para cerrar. Desde la justicia, suelo hacer una imagen que creo que la han escuchado más de una vez. La justicia, bajo el paradigma que tenía que ser independiente, imparcial, objetiva, transparente, entendió que la manera de hacerlo era estando en una burbuja, lejos, ya que nadie me toca, nadie me mira, porque yo tengo que resolver. La verdad que yo creo firmemente que el verdadero desafío para los poderes judiciales es seguir siendo independientes, ser imparciales, ser objetivos, ser transparentes, pero estando cerca, rompiendo esa burbuja. Porque esta justicia ciega, sorda y muda, parece la canción, pero no, es ciega porque no ve detrás de lo que se muestra, es sorda porque no tiene una expectativa, y además es muda porque cuando habla tan complejo que nadie le entienda, y que está sometido a la interpretación que hacen los operadores de lo que se dice. Es decir, habla poco, y cuando habla mal, entonces no entienden. Y eso también genera mayor vulnerabilidad, porque si una persona que ya es vulnerable en razón del género, de la situación económica, de la educación, porque es migrante, porque encima, cuando tuvo que soportar todo el proceso
la resolución del proceso se dice de tal manera que no se entiende, está sometida a los abogados, y los abogados, los del foro, se enojan conmigo porque yo digo, el abogado si ganó, le dice, es decir, si ganó dice, ve qué buen abogado que soy, le consiguió todo, yo le conseguí todo lo que pidió. Pero si perdió, le dice, ve qué pésima jueza, no me da una sola respuesta. En definitiva, la culpa de quién es. Es de la justicia que habla tan complicado que en definitiva quedamos expuestos a lo que las partes terminan entendiendo. Y eso no es acceso a justicia, porque puede ser que, con suerte, que tenga una resolución en tiempos razonables, pero si no la entendió es como que no la tuviera. Si la solución no es clara, es como que no la tiene. Entonces, el desafío para la justicia, ¿qué es? Una justicia que hable, claro, y que respete el derecho a entender, una justicia que escuche lo que no se dice, sobre todo en materia de violencia, y una justicia que vea. Entonces, esto es el trabajo que tenemos que intentar apurar y mirar. Para las mujeres, ¿qué tenemos que hacer con las mujeres? Y ya voy terminando. Desarrollar todas sus capacidades para poderlas poner en práctica y trabajar concretamente. Y para eso voy a utilizar un término que los poderes públicos creemos que solamente es para las empresas, pero tenemos que empezar a hablar con cierta yo diría, seriedad de la responsabilidad social. La responsabilidad social, y termino con esto, de la justicia, porque es el último garante, no tiene a quién mirar para atrás. Pero como es el último, todos los demás también tienen que trabajar, porque lo último que nos queda es la justicia. A veces el trabajo es de patear para adelante. Entonces, cuando las organizaciones o quien sea patea para adelante, queda en la justicia. Y no me voy a sacar el sallo que me corresponde. La justicia tiene que asumirlo. Pero sería mucho mejor si todos los stakeholders, si todos los que pertenecemos a la sociedad asumimos el cuadradito que nos corresponde para que realmente la justicia como último garante pueda trabajar sobre aquellos casos que no pudimos trabajarse anteriormente. Y por eso hay que tejer redes. Y hoy me dieron un concepto de redes, que en vez de redes trabajar nodos, que es con autonomía pero conexión. Y acá viene también el trabajo de la universidad. Es fantástico la investigación y para nosotros, para quienes tenemos la responsabilidad de decidir, poder contar con datos de los institutos de investigación nos sirven para la toma de decisiones. Pero también es cierto que tenemos que preguntarnos qué profesionales estamos formando. A nosotros los abogados nos formaron para debatir y para ir rebatiendo lo que el otro va diciendo. No nos enseñaron a escuchar, la escucha activa. Es más, estaban las disputaciones, era, mientras uno, a ver qué contesta, vamos, ¿y qué le contestás? ¿Y con qué artículo? ¿Quién gana? Disculpe, doctora, que la interrumpa, ya estaríamos en tiempo. Bien, termino ahora. Sería interesante una formación en escucha activa, en medidas alternativas, en trabajar juntos. A los contadores se los forma en de qué manera utilizamos las normas y las leyes para tener mayor ganancia. Sería muy bueno en esta formación de qué manera poder trabajar en responsabilidad social visibilizando a la mujer. Porque en definitiva, y con esto voy a cerrar, si algo nos enseñó la pandemia, es el cuidado nuestro y del otro. Pero ese cuidado del otro no puede ser solamente un cuidado de voluntariedad. Tenemos que establecer mecanismos que ese cuidado se manifiesten en forma permanente. Y aquí, uniendo lo que decía Beatriz, yo tenía pensado un ejercicio para que en un momento lo hagamos en un segundo. Que por un segundo pensemos ¿qué soñamos? ¿Qué quiero? Y a renglón seguido, ¿qué necesito? Pero no qué necesito de otro. ¿Qué puedo aportar yo desde mis talentos para conseguir ese sueño?
Porque tendemos inmediatamente a decir, existe violencia, el Estado debe, existe esto, tiene que haber esto otro. Ahora, responsabilidad social significa ¿qué puedo aportar yo? Garantizar el acceso a justicia es obligación de los estados, pero es obligación de todos los ciudadanos poder fortalecer los mecanismos para que el que tengo al lado pueda llegar. Porque si no, cuando llega, llega solo. Y si es una mujer pobre, no llega nunca. Y cuando llega, la solución a la que adquiere no le alcanza. Me sorprenden, y no me sorprenden en realidad, me movilizan los números que dio Úrsula. Pero esos números son mujeres pobres que han tenido que pasar por procesos, muchas de ellas judiciales, solas. ¿Qué vamos a hacer? Creo que desde el Poder Judicial hacemos el intento, pero nunca es suficiente, abierta siempre a aquellos mecanismos que nos permitan humanizar la justicia. Una justicia lejos no le sirve a nadie. Necesitamos una justicia cerca, así que todas las sugerencias, bienvenidas sean. No sé si he cumplido con lo que había previsto. Excelente, Adriana, excelente. Pero gracias, les agradezco excelente. El espacio. Muchas gracias. Realmente, aparte nos llamaste a hablar de los principios, ¿no? Y la vulnerabilidad y cómo marcaste los distintos factores de vulnerabilidad que muchas veces atraviesan a la situación de la mujer. O sea, ser mujer, pero además ser pobre, ser migrante, atravesado por otros factores de vulnerabilidad como a veces la corta edad o estar llegando ya a ser adulta mayor, la salud mental, o sea, realmente la elección del proyecto de vida y sobre todo el compromiso, el desafío desde la justicia, que es magnífico que la justicia esté cerca y plantear esto de la justicia que esté cerca, porque vos bien decías que la distancia a veces no es solamente distancia en kilómetros, sino recordemos que el derecho es la voz de los más débiles, entonces garantizar que la gente conozca las herramientas, pero que pueda llegar también. Muchas veces se pierden derechos porque no se saben que se los tienen o porque no se pueden ejercerlo, y eso que fue impresionante como lo planteaste, y bueno, y también nos llamaste un poco al compromiso, el yo, el qué puedo hacer yo para colaborar con esto. Así que magnífica tu exposición. Y bueno, y ahora me toca una tarea un poco difícil, vamos a hacerlo un poquito a mano alzada. Yo invité a las 4 disertantes a unirnos a un diálogo. Yo creo que nos han presentado un panorama magnífico, un panorama general magnífico sobre este tema. Me gustaría destacar algunas notas de las exposiciones que realmente han sido brillantes, porque yo creo que nos han permitido un poco comprender cuál es el estado actual de esta temática en Argentina, en Chile, en Uruguay, y además que de principio a fin realmente no ha tenido desperdicios. Cuando uno ve los informes de ONU Mujeres, ve que a simple vista podemos ver que muchas puertas se han abierto en nuestros países. El acceso a la educación, el acceso al mercado laboral en trabajos que antes eran impensados, numerosos informes también dan cuenta del gran impacto positivo que tiene la economía, en la economía regional, la actividad de la mujer. Y sabemos también que lamentablemente en otros países existen mayores desafíos pendientes en materia económica, el acceso a la propiedad, el acceso a la tierra, el acceso a la herencia que realmente a las mujeres les está denegado. Sin embargo, bueno, en nuestra región existen muchísimos desafíos pendientes, eso quedó clarísimo. El trabajo de la mujer en el sector de la economía informal es todo un tema, el trabajo no remunerado dentro del hogar también se abrió, sobre todo en las tareas de cuidado, la sobrecarga dentro y fuera del hogar cuando no hay un reparto equitativo de tareas, y bueno, temas mucho más complejos, violencia económica, ¿no? Es decir, que bueno, vemos que a pesar de los avances que ha habido, siguen existiendo obstáculos para la mujer, y sobre todo vemos que tenemos que seguir trabajando para removerlos. Así que a mí me gustaría resaltar algunas cuestiones y tal vez invitarlas al diálogo, si les parece. Por un lado, Carmen y Beatriz remarcaron un hito que fue emblemático en materia de derechos de la mujer, y que fue el sufragio, pero también nos plantearon un panorama súper interesante, sobre todo en la igualdad como eje. Carmen nos hablaba sobre todo de la igualdad en dignidad, ¿no? Y a partir de allí el recorrido que fue haciendo el derecho en distintas áreas, penal, laboral, etcétera, ¿no? Y
sobre todo podemos trazar un paralelo tal vez y profundizar la situación del estado civil de la mujer y el impacto, por ejemplo, en el régimen de bienes. Ha sido algo que ha quedado planteado y que tal vez Chile tiene una mayor trayectoria por el tiempo que tiene de vigencia el régimen de bienes aquí. En Argentina es mucho más reciente, tenemos tan solo 5 años, pero bueno, tal vez Úrsula nos puede ilustrar un poco sobre este tema. También Beatriz ha planteado y ha traído al querido jurista, el reconocido jurista Carlos Vaz Ferreira, y ha hablado también de toda la desigualdad notoria e injusta que plantea él desde su teoría y las distintas posiciones o actitudes que podemos asumir. Y dejó planteado un tema, sobre todo el tema de los alimentos post-divorcio, y a mí me gustaría también, también trazar un paralelo como qué está pasando con eso en Argentina, esas compensaciones y esos desafíos, sobre todo en estas etapas. Ella planteó el tema del reconocimiento del derecho y la capacitación, pero todavía falta la cuestión de la aceptación real en materia de la sociedad. Y bueno, Úrsula nos trajo unas estadísticas impresionantes y demás, nos habló también de las barreras invisibles, pero también introdujo un tema que me parece que es picante, que es el tema de la buena fe en las relaciones patrimoniales de familia. Yo creo que allí también nos podríamos detallar un poco. Citó el fallo del querido amigo juez Marcelo Quaglia, que es de aquí de Rosario, es profesor de la Universidad Católica, así que también allí podemos acercarles ese fallo, es realmente importante y súper interesante. Así que bueno, son varios desafíos. Adriana nos hablaba de estar cerca de la justicia, de asumir este compromiso. Así que bueno, yo las invito un poco al diálogo. Estas son solo algunas puntas para empezar a charlar, pero sé que tenemos muy poco tiempo, que la jornada está llegando a su fin, pero me gustaría si alguna quiere explayarse o hacer algún comentario sobre estas temáticas, que tomen la posta antes de que hagamos el Eliana, no vamos a tener mucho tiempo de diálogo porque se nos hizo tarde, ya estamos sobre las 8. Creo que el diálogo nos queda abierto y pendiente. Beatriz, que justo se tenía que ir, me pidió decirnos 2 segunditos, una palabrita. Claro, un segundo nada más, porque yo hablé de Eva Ferreira y todo lo que plantea Eliana, pero eso en una evolución histórica, ¿no? Realmente creo que si no hay un consenso realmente social, realmente de entendimiento de todos, de lo importante que es ese trabajo no remunerado, para que porque tiene que ver con la familia, con el funcionamiento de la familia. Si no se entiende la importancia de eso, y si la mujer, por ejemplo, se pone en lucha, en el sentido de decir, no, esto no lo quiero hacer, quiero que lo haga el otro. No, esto es un gran consenso social que lo tienen que hacer todo. A mí me impresionó, pero me impresionó realmente, porque podemos aprobar una cantidad de leyes, podemos hacer una cantidad de manifestaciones, pero si nosotros, en realidad, por ejemplo, en los colegios, no se le enseña a los niños en las universidades la importancia de ese trabajo no remunerado y la importancia de que lo hagan todos, estamos en riesgo de que los más vulnerables se queden afuera, porque el trabajo que hacía la mujer, que vos bien señalaste, que señaló la doctora Adriana, que me encantó realmente, bueno, ese trabajo que lo hacía históricamente la mujer no puede ponerse ahora en contra de eso o decir que lo haga el otro por razones, no, a discutir no. Acá es un trabajo importantísimo. Esto no es discutir, esto es llegar a un consenso tanto de hombres y mujeres, que esto es importantísimo. Nosotros tenemos que superar la indiferencia y entender la importancia de ese trabajo no remunerado, que tiene que ser hecho por todos, porque si no, quedan afuera. Los más vulnerables, esto es, los adultos mayores y los niños, quedan afuera todo lo que es la dinámica, la formación en la familia. Y yo les recomiendo un libro que me cambió la cabeza este verano, que es La superación de la indiferencia, el sentido de la vida en tiempos de cambio, de este profesor de Viena. Es impresionante, te cambia la perspectiva. Eso solo quería decir. Felicitaciones, Carmen, como siempre.
Un abrazo, Eliana, Úrsula, como siempre, armando, organizando, generando cosas excelentes. Y doctora, ¿qué ministra que tienen ahí? Qué notable para San Juan, que exista una persona como usted. Felicitaciones realmente. Es un verdadero gusto haber estado aquí. Me tengo que retirar porque hay reunión de facultad y de esas que es de consejo y que no puedo dejar de asistir. Gracias, Úrsula, como siempre, por participar. Un abrazo a todos. Gracias a vos, Beatriz, gracias realmente a todas. Yo por ahí, Eliana, después de tu magnífico resumen, que fue una recapitulación perfecta, por ahí le daría una palabrita a Carmen, una palabrita a Adriana García Nieto, si ellos nos pueden decir en una palabra, una tarea pendiente, una que ellos a lo mejor prioricen y que les parece, esto tendríamos que hacer. Carmen. Perdón, que tuve que entrar con el celular, que el computador se me empezó con un problema. Qué difícil pregunta, Úrsula, pero en esta materia creo que ciertamente habría que tener presente lo que dije, las distintas situaciones y tratar de generar soluciones para cada realidad tan distinta de la mujer. En el derecho muchas veces sucede que todo se analiza como desde un solo enfoque posible, ¿no? Nos pasa mucho en materia de familia, mucho respecto a la realidad de infancia, mucho respecto a la realidad, ¿no es cierto?, que se nos olvida que las situaciones de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, muchas veces aquí en Chile, por ejemplo, se habla de todo el tema de que hay que darle la administración a la mujer, pero yo quise plantearles eso, ¿no? Que una cosa es verlo dogmáticamente, teóricamente, pero también preguntar, ¿no? ¿Qué significa darle la administración de la mujer, en este caso en un régimen que es protector para ciertas mujeres, ¿no? Así que creo que ese sería un gran desafío. Diversificar entonces según las distintas situaciones de diversas mujeres el enfoque. Muy interesante. Adriana, una palabra tuya, qué apasionante todas las exposiciones de hoy. Sí, yo creo que, bueno, en primer lugar, comparto, por supuesto, lo de Beatriz y de Carmen. Creo que cuando uno habla de visibilizar, tiene que asumir que visibilizar es poner luz sobre una realidad y hay que hacerse cargo. No es nomás entrar a una habitación en oscuras y prender la luz. Entonces, cuando desde las distintas organizaciones, desde el Estado, privados, ONG, universidades, prendemos la luz sobre un problema, tenemos que asumirlo. Porque no es nomás prender la luz y salir corriendo cuando vemos que está todo desordenado. Hay que hacerse cargo. Y lo segundo es la empatía. Si nosotros educamos en empatía, esto que plantea Beatriz de la educación, de que la responsabilidad del hogar o de las tareas no remuneradas es de todos, parte desde una empatía, de ponerme en el lugar del otro y que todos tenemos que desarrollarnos por igual. Si somos empáticos porque supimos mirarnos a los ojos unos a otros. Y aquí no se trata de varones o de mujeres. Es independiente de la percepción, del género con que cada uno se perciba. Esto es una cuestión de dignidad de la persona humana. Tenemos que volver la mirada y creo que la educación tiene que ir, no miren a la mujer que tiene derecho a trabajar, o que tiene derecho a que se le pague el trabajo no remunerado. Somos todos iguales en dignidad. Y porque somos iguales en dignidad, tenemos el mismo derecho a desarrollarnos plenamente. Muchas gracias, Úrsula. No, al contrario, la agradecida soy yo, tomo yo la posta para, en realidad, como nos pasa siempre que nos encontramos en estos espacios, nos daría ganas de quedarnos charlando infinitamente. No queda más remedio que cerrar, porque si nosotros no cerramos en horario, después no somos creíbles y después nadie se quiere anotar porque dice estas jornadas duran eternamente. Entonces vamos a tratar de buscar disciplina. Yo, tal vez unificando los criterios de todos los que fueron exponiendo, es decir, lo que decías vos, Adriana, de prender la luz y hacerse cargo, lo que decía Carmen, de diversificar la mirada, lo que decía Beatriz, del trabajo invisible. Yo lo que diría es que tal vez esta jornada nos permita una disposición de agradecimiento. En primer lugar, agradecer a quienes están acá, a las jovencitas que ustedes vieron, que les pedí que dieran la cara hoy, que las presentaran, a otras jovencitas, distribuir los trabajos, pues son todas jovencitas, ¿no? Pues yo porque soy vieja son todas jóvenes. Si tienen 10 años menos que yo, son jóvenes. La cuestión es la siguiente,
Ustedes habrán visto que las contactaron para esta jornada jóvenes distintas, de las jóvenes que después las presentaron. De alguna manera nosotros queríamos agradecerles a esas jovencitas que hicieron posible durante un año sostener un trabajo sobre discriminaciones de la mujer en la Universidad Católica. La segunda cosa entonces es a ustedes que aceptaron esta invitación, que colaboraron con el currículum, que nos regalaron el tiempo y además nos regalaron exposiciones que nos engrandecieron. Gracias, Eliana, por esa voz conductora que llevas. Eliana también es una jovencita. Una jovencita que está más crecida académicamente, pero es una jovencita. Lo cierto es que han enriquecido nuestra reflexión y hoy salimos más grandes. Y agradecimiento a todas las mujeres, es decir, yo creo que el agradecimiento a la mujer es una actitud cultural, y especialmente a las mujeres que no vemos, es decir, a las silenciosas y a las que esconden parte de su vida para hacer posible el presente de hoy. Es decir, que esconden, como dice Adriana. Adriana dijo una cosa muy linda: yo tuve que ser fuerte, tuve que tomar decisiones de fortaleza, pero las mujeres cuando tomamos decisiones de fortaleza lo hacemos muchas veces desde la debilidad. Y sí, nos hacemos fuertes, pero desde la debilidad, y tenemos miedos todo el tiempo. Y entonces el agradecimiento a eso, el agradecimiento a las mujeres, y a los hombres que sostienen a las mujeres también, a los hombres que nos acompañan también. Así que bueno, con todos estos agradecimientos le doy la palabra a Sofía Balbín para que nos dé por cerrada la jornada. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas lindo gracias. Los que se sumaron de Río Grande, Tierra del Fuego, qué lindo. Hay de Perú, hay de Chile, hay, bueno, Florencia Cerdán, ¿estás en dónde, Florencia? En Mónaco. Florencia está en Mónaco. Tenemos gente que se ha sumado obviamente desde San Juan, tenemos gente que se ha sumado desde diversas provincias del país, pero además tenemos, yo había visto, estábamos de Bolivia, estaba Susana Hincha hace un ratito de Bolivia, o sea, realmente tenemos una presencia multinacional. Bueno, y gente importante de otros países. Bueno, muchas, pero muchas gracias. Sofía Balbín, te doy la palabra de cierre. Muchas gracias, Úrsula. Bueno, damos por finalizada la jornada del día de hoy, un lujo haber sido parte, y quedamos a disposición por cualquier consulta. Úrsula en el chat dejó datos de otra reunión que se celebra el 17 de este mismo mes, así que bueno, las esperamos y gracias por sumarse. Muchas gracias, adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias, muchas gracias.